Hola, muy buenos días. Me presento, soy el maestro Juan Carlos Hernández Ávila, soy profesor del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y en este caso en el contexto de la asignatura de Fundamentos de la Ciencia Política de segundo semestre, les vengo a compartir este tema que es muy importante realmente en la ciencia política, el cual se denomina como politización. Antes de entrar en la materia, hay que entender que estos conceptos de las ciencias en general y de la ciencia política en específico son fundamentales porque nos ayudan a entender procesos importantes, los cuales vamos a ver reflejados empíricamente, es decir, al nivel de nuestra experiencia política, pero es importante darles conceptos técnicos para poder definirlos de una manera específica, para poder medirlos, para poder evaluarlos, para poder analizarlos, y es por ello que estos conceptos en la ciencia política son fundamentales dentro de nuestra disciplina. Vamos a continuar y lo primero que tenemos que hacer es dar una definición muy general, es una definición de un servidor. Esta definición me gusta porque de forma muy sencilla nos ayuda a entender qué es lo que debemos de entender o lo que deberíamos de entender por politización, aunque ojo, puede haber muchas otras más, casi todas tienen el mismo sentido, ¿no? La politización en este sentido es el proceso en el cual un grupo de personas traslada un conflicto que en un primer momento parecía ser privado o acotado a un grupo de individuos al ámbito público para ser atendido por las instancias correspondientes. ¿Qué quiere decir esto? Sabemos que la política es un fenómeno que puede resultar conflictivo y en este sentido, justo las instituciones políticas se van a encargar de gestionar esos conflictos sociales. Ahora, no todo conflicto social es un conflicto político. Los conflictos políticos son aquellos que cobran dimensiones colectivas, públicas, y en este sentido la politización es un instrumento o un concepto que nos ayuda a entender cómo a veces ciertos fenómenos que pueden ser privados o de un grupo específico de personas pasan a tener unas características públicas, colectivas, en las cuales muchas veces estas personas comienzan a trasladarlas al ámbito público, a presionar para que las autoridades públicas, ya sea gobiernos municipales, estatales, federales, se hagan cargo del asunto y puedan darle solución a sus conflictos. En este sentido, es muy importante entender que la politización sería un proceso en el cual ciertos fenómenos se trasladan a la esfera pública y por lo tanto a la esfera política. Creo que esto nos va a ayudar a entender mucho mejor el concepto debido a que las etapas de la politización son una descripción del proceso. Estas etapas de la politización las da el politólogo Bayes, el cual consta de 4 pasos para entender esas etapas. La primera es una identificación de una distribución desigual de valores y recursos. En este sentido, las personas cobran conciencia de que tienen algunos elementos deficitarios, tienen algunos problemas con recursos. Aquí quiero ser muy concreto, pueden ser calles con baches, falta de agua, violencia en sus colonias o en sus municipios, pueden ser incluso problemas de migración, pueden ser problemas con respecto a la alimentación, problemas de infraestructura pública como alumbrado público, es decir, puede haber N cantidad de problemas que puedan llegarse a ver como una situación desigual de valores y recursos. El segundo punto en el cual se lleva a cabo la politización es que hay una toma de conciencia de los colectivos implicados. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas comienzan a cobrar conciencia de que su problema es un problema público que les afecta a ellos, pero además a otros, y que por lo tanto se pueden llegar a sentir, digamos, movilizados colectivamente por una situación de desventaja o una distribución desigual de esos valores. En este sentido, podemos entender que una colonia que sufre de una escasez de agua puede cobrar conciencia de que es un problema no individual, sino más bien colectivo, y por lo tanto esa conciencia hace que los actores sociales se empiezan a agrupar para poder exigir esos derechos. En ese sentido tendríamos el punto 3. En ese punto 3, una vez que las personas ya tomaron conciencia del asunto y comienzan a ver que es público, que es colectivo, comienzan a movilizar apoyos, demandas y propuestas, acumulando todo tipo de recursos. Puede ser desde el número de personas hasta ciertas estrategias como recursos económicos, puede ser incluso recursos intelectuales, es decir, que en el mismo colectivo haya personas con una formación, una preparación académica, política, que los puedan ayudar a movilizarse de mejor forma.
Ese tercer punto está conectado con el 4, el cual se da cuando estas personas ya comienzan a trasladar ese conflicto al escenario público, es decir, con esa movilización establecen estrategias para poder presionar al ámbito público y que sus conflictos se diriman a través de las instituciones correspondientes o de la autoridad correspondiente. En este caso, podríamos hablar de un cierre de una avenida, podríamos hablar incluso de la inserción de un oficio a la institución específica para que pueda tomar cartas en el asunto. Podríamos hablar incluso de formas un poco más radicales, ¿no? Por ejemplo, huelgas de hambre, ciertos actos de inconformidad social, de pinta de paredes. Incluso podríamos hablar de una radicalización mayor, donde incluso los actores tienden a dañar propiedad privada y propiedad pública. Claramente ahí en esa politización ya estamos tocando o rozando ciertas condiciones de violencia social que ya no necesariamente entrarían en un proceso de politización dentro de una gobernabilidad normal, ¿no? Hay que entender que aquí estamos viendo la politización como un fenómeno que se da en una sociedad democrática y por lo tanto se toma en cuenta esa presión en tanto que no llega a niveles de violencia tan fuertes que impide exactamente el ejercicio de los derechos de los otros. En este sentido, estas personas van a generar distintas estrategias, distintas modalidades para que ellos puedan, digamos, ejercer sus derechos y que la autoridad les resuelva. En ese sentido, quiero poner esta imagen muy sencilla que nos da cuenta de la cantidad, que son pocas imágenes, pero se puede ver la complejidad, la cantidad de fenómenos sociales que se pueden politizar. Ahí vemos problemas del agua, el reconocimiento de los derechos LGBTQ+, ¿no? Es decir, las personas que tienen preferencias sexuales distintas y que luchan para hacer valer sus derechos de identidad de género, para sus derechos con respecto a la posibilidad de tener garantías individuales al igual que la mayor parte de la población. Por otro lado, las marchas pro vida y las marchas que están a favor de la interrupción legal del embarazo serían otros ejemplos de cómo se puede politizar, en este caso, un fenómeno social, el cual tiene que ver con las decisiones de las mujeres, la cuestión de la inseguridad, como vemos en las dos imágenes de abajo. La inseguridad puede ser una cuestión que, aunque ya sabemos que es responsabilidad del Estado, que es responsabilidad de las instancias públicas, muchas veces las personas la padecen de forma muy alarmante, ya sea con homicidios, con desapariciones, etcétera, y esos colectivos se dedican a exigir que el gobierno, que el Estado, cumpla una de sus funciones más primordiales, que es ofrecer seguridad pública a las personas del país. Y bueno, las cuestiones del agua, que hoy en día, como sabemos, siguen siendo o están siendo un protagonista en el escenario público, debido a que la escasez comienza a generar una politización muy marcada en muchas comunidades, incluso yo diría estados, debido a que pues muchas veces el Estado, el gobierno se ve rebasado por las condiciones climáticas y se dan este tipo de protestas sociales. Hay que tener claro entonces que la politización no hay que verla desde un punto de vista positivo o negativo, hay que entender que es un proceso que se da sobre todo en las sociedades democráticas, hay que entenderlo, hay que analizarlo para que nosotros podamos ver las implicaciones que tiene este tipo de conceptos en las acciones gubernamentales, es decir, cómo los gobiernos toman en cuenta este tipo de movilizaciones, cómo las procesan, si las procesan con violencia, con indiferencia, toman cartas en el asunto, y eso nos va a poder permitir entonces entender esta perspectiva dialéctica de cómo los conflictos van construyendo y van generando otras lógicas gubernamentales, de cómo se manejan los asuntos públicos e incluso de qué temas se insertan en la agenda pública. En este caso, por mi parte sería todo. Les dejo también la fuente bibliográfica donde se sacó la información de esta presentación. Les agradezco mucho su atención y quedo a sus órdenes. Muy buen día. Este video es presentado por el Sistema Ciencia Garza Educativa de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.